Saludos, bienvenido a nuestra nueva cápsula informativa del Instituto de Ingenieros Civiles del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Esta vez vamos a traer el tema de terremotos y las estructuras en Puerto Rico, y para eso tenemos al doctor Ángel Alicea. Saludos, Ángel. Saludos, Steven. Saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. Y como siempre, este servidor, Steven Donato, y el doctor Ángel Alicea pues tiene un bachillerato maestría del colegio, lo que le llamamos el Colegio de Mayagüez, que es el recinto universitario de Mayagüez del sistema de UPR. ¿Nos puedes hablar un poco más de tus estudios? Sí, pues mira, yo hice el bachillerato en Ingeniería Civil. Dentro de Ingeniería Civil pues hay varias disciplinas de especialidad. Cuando terminé el bachillerato, pues la más que me interesaba en ese momento era la parte de estructura. Decido hacer mi maestría en estructura y luego, posteriormente, sigo el doctorado. Ambos en el área de estructura y el doctorado específicamente en lo que es monitoreo de la salud estructural de edificaciones y puentes y diagnóstico y diseños en la sismoresistencia de las estructuras. Ok. ¿Nos podrías hablar de manera bien resumida lo que son los terremotos y cómo se originan estos? Pues mira, sí, los terremotos, básicamente el movimiento de la corteza terrestre, ¿verdad? Y si nos vamos un poquito más específico en lo que es el terremoto, la corteza terrestre está dividida en placas de corteza que están flotando sobre el magma de la Tierra. Hay unas celdas de convección dentro del magma que hace que las placas muevan entre sí. Y ese rozamiento y choque que hay entre placas, esa interacción es la que crea rupturas de la corteza terrestre. Y esas rupturas se forman unas fisuras en la corteza, se libera energía y se generan una onda sísmica, se liberan en forma de onda sísmica. Y esto es lo que conocemos como ¿verdad? Terremotos. Esas ondas mueven la corteza terrestre en esa liberación de energía. ¿Cuál vulnerable actualmente se encuentra Puerto Rico ante un evento de terremoto? Pues mira, geográficamente Puerto Rico es muy vulnerable a los efectos de un terremoto y a que surge un terremoto. Nosotros estamos ubicados en la placa del Caribe. Si uno observa la placa del Caribe, al norte tiene la placa de Norteamérica y estamos en el borde. En las placas tectónicas, la mayor actividad sísmica ocurre en el borde debido a que hay interacción entre placas, ese choque, ¿verdad? Separación, rozamiento que hay entre ellas. Y Puerto Rico está ubicado exactamente ahí. Se han hecho estudios geofísicos, precisamente ahora mismo está el recinto unitario de Mayagüez, la red sísmica, el programa de movimiento fuerte, haciendo unos estudios geofísicos para estudiar las fallas de Puerto Rico. Y ya se habían determinado en el pasado que había muchas fallas. Hay más de 10 fallas en Puerto Rico. Algunas están son sobre la tierra, ¿verdad? Sobre la corteza, dentro de la tierra de Puerto Rico. Hay otras que están en el mar. Y se había determinado en aquel momento, hace ya para finales de los 90, algunos estudios que decían y estimaban un terremoto máximo de unos 6.5 grados de magnitud para fallas que están dentro de Puerto Rico y 7.5 para fallas que están afuera, con excepción de la trinchera que puede generar hasta 8 de magnitud. En esos términos, ¿cómo están las estructuras ahora mismo en Puerto Rico según tu percepción? Pues mira, las estructuras de Puerto Rico, la mayoría no ha sido inspeccionada sísmicamente. No ha habido una evaluación de cómo está su salud actual versus lo que se supone que va a ocurrir en términos sísmicos. A eso tú le sumas que la mayoría de las edificaciones o de la población está concentrada en cascos urbanos y en zonas, ¿verdad?, altamente pobladas. Le sumas la construcción informal, esa construcción informal que carece de unas características que salvaguarden al ciudadano, a la persona que vive ahí, le provean seguridad. Pues básicamente son unos ingredientes que incrementan la vulnerabilidad de las estructuras que tenemos en Puerto Rico y a su vez la vida de las personas que la habitamos. ¿Qué es relacionado a eso? ¿Qué es un diseño sismoresistente? Un diseño sismoresistente es un diseño de una estructura, una edificación que contempla la capacidad de la edificación resistir las fuerzas y los desplazamientos que genera
el terremoto, ¿verdad? El desplazamiento de la corteza terrestre donde está cimentada. Nosotros los ingenieros estructurales, pues lo que hacemos es que utilizamos códigos que se basan y se fundamentan en estudios sísmicos, geofísicos, y se calculan unas fuerzas estimadas para el lugar donde se va a estar construyendo esa edificación, y se asegura uno como ingeniero de que esa estructura va a ser segura para la vida de la persona que la esté habitando. A veces tendemos, me refiero, el puertorriqueño o el ser humano, a decir, no tomar en consideración la importancia de lo que tú acabas de hablar, y no preparan o no desarrollan proyectos que cumplan con los códigos, ¿verdad?, y los estándares vigentes para ser sismorresistentes, o estructuras que sean seguras, simplemente por obviarle el proceso de permiso, lo cual todos entendemos que es un proceso demasiado difícil actualmente en Puerto Rico, sea con los municipios o sea con la agencia que se encarga de los permisos, pero también a veces por economizar dinero. Entonces, no tomas en consideración que probablemente tú estás poniendo a tu familia en una estructura a dormir, porque el terremoto no te dice, mira, yo voy al mediodía cuando yo estoy trabajando. No, el terremoto no te va a decir. El terremoto puede llegar cuando te estás durmiendo. Claro. Y tú vas a poner a tu familia en riesgo por economizarte un dinero de hacer un trabajo con un ingeniero, de que esa estructura pueda colapsar mientras tú estás descansando, mientras tú estás cenando, mientras tú estás cocinando. Así que es bien importante, pues, y eso me lleva entonces a preguntarte qué es la construcción informal y cómo difiere de la construcción formal en términos de resistencia sísmica. Sí, en esencia, y muy bien en todo lo que has dicho, ¿verdad? El terremoto nunca avisa. Entonces, la construcción informal es esta que carece de provisiones, ¿verdad? De permisos, de provisiones de código, edificaciones. No necesariamente se detallan en sus elementos lo que necesita para poder resistir el desplazamiento que le genera un terremoto, la fuerza que le genera un terremoto. Entonces, muchas veces, pues, las personas, los ciudadanos, no necesariamente porque no quieren, sino porque no conocen, pues prefieren optar por el hijo del vecino, del amigo, que lleva haciendo esto 30 o 40 años, para que le haga su casa o un edificio, siendo, ¿verdad?, resultado un poco más económico para ellos, obviamente brincando unos procesos ingenieriles y de permisos, y esa mezcla de ingredientes te está creando una bomba de tiempo que cuando el terremoto que no avisa decida aparecer, pues muy probablemente la residencia o el edificio que esa persona trató de economizarse un dinerito, pues va a ser tan vulnerable que posiblemente colapse o ¿verdad?, lamentablemente se pierdan vidas. Y ahí le va a salir más caro a la persona, porque entonces tendría que tomar acción para poder hacer la evaluación, decidir si se repara o se hace una edificación nueva. Muchas veces para acceder a fondos de reconstrucción o de reparación, pues tú tienes que tener una documentación que certifique que la estructura fue hecha a código, ¿verdad?, que fue hecha por un ingeniero, etcétera, etcétera. O sea, que complica todo ese panorama ante el evento de un terremoto, el hecho de que se haya hecho una construcción informal. ¿Cuáles son esas características que hacen una estructura vulnerable en términos de terremotos? Mira, hay muchísimas, pero yo creo que las más de mayor importancia podría ser aquellas estructuras que son asimétricas. Todo esto, ¿verdad?, pensando que son informales, que no tienen la intervención de un ingeniero. Estructuras asimétricas son muy vulnerables. Estructuras que tienen irregularidades, ya sea en planta, ¿verdad?, cuando la vemos de tope o en elevación, que tienen diferentes masas aglomeradas o ubicadas en diferentes sitios, ¿verdad?, que le mueven esos centros de masa, los centros de rigidez que se mueven. Tengo mucha rigidez en un lado y poca rigidez en otro.
siendo informal, es una bomba de tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que se trata de evitar, regulando la práctica de la construcción en Puerto Rico. Sí, a eso hemos escuchado mucho en los últimos años, yo diría, el tema de las columnas cortas. Eso yo entiendo que es un tema que muchas personas dirán, pues ya lo hemos escuchado a saciedad, pero ¿nos podrías explicar la importancia de tener en consideración cuando hay la presencia de columnas cortas? Sí, las columnas cortas es algo que se conoce desde hace muchas décadas atrás, pero se volvió un trending topic en los últimos años, después de los terremotos del año 2020 en enero. En esencia, las columnas tienen diferentes longitudes, no es algo como que la columna es corta o es larga, son columnas de baja o mediana o gran altura. El ingeniero estructural diseña una columna para una altura X, ¿verdad? Una altura. Cuando se le restringe el movimiento a esa columna, que tú evitas, le pones un murito al lado, un balconcito, y tú evitas que lo que el ingeniero pidió que se moviera la estructura cuando venga el terremoto, por decir un pie, 2 pies de distancia en su tope, tú le pones un murito de 4 pies, ya cuando venga el terremoto a empujar esa estructura, pues no va a poder llegar a donde se supone que llegue, y esto se convierte en un problema de desplazamiento. Como no va a llegar hasta allá, porque le restringiste parte de su movilidad, el terremoto te va a pedir como quiera que llegue hasta allá. Entonces se concentran las fuerzas en el extremo libre, en la parte libre, no la que está confinada por la restricción de movimiento. Y ahí, como tú no diseñaste para esas fuerzas, porque ahora se están sobrepasando, pues es que vemos esas fallas abruptas, esas explosiones, fallas en forma de X, ¿verdad? Por el movimiento cíclico. Y eso es lo que se le conoce como una columna corta. Es una columna que tú acortaste su largo efectivo para limitar, ¿verdad?, el desplazamiento, limitando el desplazamiento que tiene, que no es el que originalmente fue considerado para efectos de diseño. Ángel, con esto cerramos. ¿Qué recomendaciones finales podrías proveer a los que nos ven y los escuchan, que no todos son ingenieros, no todos son estudiantes de ingeniería? ¿Qué consejo de cierre nos podría dar? Mira, confíen en un ingeniero licenciado. Hay muchos foros, está el Instituto de Ingenieros Civiles haciendo una labor excepcional, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Usted llame y oriéntese, busque, ¿verdad?, esa guía para poder manejar estos procesos de diseño y de construcción. Hay unos manuales excepcionales para esto, los tiene el Colegio de Ingenieros en su página, fueron publicados por el recinto de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico, para Casas en Sanco, y son muchos recursos. O sea que yo le diría a las personas que nos están viendo que busquen de un ingeniero estructural, se orienten, llamen al colegio y traten de pensar que tal vez por un costo menor yo puedo tener una residencia que me dure, o un edificio que me dure y que sea suficientemente resistente a un evento de terremoto, que lo que me va a salir, repararla posterior a un evento de terremoto, o tal vez abandonarla y comenzar de nuevo desde cero. Sin contar las vidas que se puedan perder en el proceso. Y sin contar las vidas, ¿verdad? Que en ejemplo del terremoto, tuvimos la fortuna que eso ocurrió de noche, en un periodo, ¿verdad?, en un periodo que no había clases. ¿Tú te imaginas que eso hubiese habido gente en esa escuela Agripina Seda, por ejemplo, estudiando, niños? La fatalidad es tan grande, sí, que hubiesen ocurrido. Pues eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Que la gente cree esta conciencia y que busquen orientación. Para eso estamos los ingenieros. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Steven. Verte nuevamente. Gracias a ustedes por participar de estas cápsulas informativas, y tendremos más cápsulas para informar al público que está conectado. Gracias. Gracias.